Los geositios son lugares de importancia geológica a nivel local, regional o incluso nacional, que guardan la historia y los procesos que ha vivido la Tierra. Uno de ellos es Caleta Cocholhue, lugar donde se han encontrado diversos fósiles marinos, como lo es el caso del plesiosaurio encontrado en esta caleta. Hoy, en nuestro nuevo ciclo de podcast Nuestra Historia, Nuestro Valor Patrimonial, conversaremos con Patricio Zambrano, geólogo y miembro del comité científico del proyecto Geoparque Minero Litoral del Biobío, quien nos contará sobre la importancia de los sitios de interés geológicos, tanto para la labor científica como para las comunidades que viven en dichos territorios. Esta serie forma parte del programa de embajadores turísticos de la Universidad San Sebastián, iniciativa financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional del Biobío. Hola, bienvenidos a un nuevo ciclo de podcast Nuestra Historia, Nuestro Valor Patrimonial, que se enmarca dentro del programa de embajadores turísticos de la Universidad San Sebastián. Para esta oportunidad tenemos el agrado de contar con un nuevo invitado. Él es geólogo, docente de la Universidad Andrés Bello y miembro del comité técnico del proyecto Geoparque Minero Litoral del Biobío. Patricio Zambrano, te agradecemos por acceder a esta entrevista y por darnos el espacio de poder hablar contigo. Ok, Jesús, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar acá compartiendo parte de lo que significa este proyecto. Bueno, gracias Patricio. En el marco del programa de embajadores turísticos que desarrolla la Universidad de San Sebastián, uno de sus ejes de formación corresponde a la entrega de valor de los territorios que están dentro de la región. Es por eso que quería partir preguntándote del rol que tú cumples en este proyecto. ¿Cuáles son los principales sitios de interés geológico? Y también si pudieras darnos una definición del concepto, ¿no es cierto? Y también hacer mención a la historia que está detrás de los lugares. Básicamente preguntarte por los lugares que tú consideras más relevantes, que pudieras darnos alguna referencia. Ok, para ir como por parte, un geoparque, el proyecto de geoparque aspirante, el litoral minero del Biobío, está dentro de la gama de proyectos de geoparques de la UNESCO. Entonces, ¿qué son los geoparques? Partamos por eso. Los geoparques son una área geográfica, son únicas, unificadas, en la cual se gestionan sitios y paisajes que tienen una importancia geológica local y a la vez internacional. Entonces, básicamente es un concepto holístico que engloba la protección, educación y desarrollo sostenible, bajo esos parámetros. Esto está dentro de un marco internacional que está regido parte por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y los Geoparques Mundiales de la UNESCO. Estas dos instituciones, en cierta manera, regulan la creación de estos geoparques a nivel mundial. Entonces, ellos son los que entregan los parámetros para poder generar estos geoparques. Entonces, la base está principalmente en el patrimonio geológico. Este patrimonio geológico debe estar en una conexión entre los aspectos patrimoniales natural y también la parte cultural. Entonces, la meta, el objetivo entre varios del geoparque, de un proyecto geoparque, es promover y aumentar la conciencia y la comprensión del entorno, respecto de una sociedad con su entorno. Esto repercute de manera fuerte al sentimiento de orgullo de las personas por su región y al fortalecimiento de la identificación con el área, es decir, con el sentido de pertenencia del lugar. El Geoparque Minero Litoral del Biobío tiene hasta ahora 21 geositios, está constituido por 21 geositios, los cuales están distribuidos en 12 comunas en la región del Biobío. Entonces, de estos geositios podríamos hablar de todos tienen algo importante que aportar, pero podríamos quizás mencionar algunos que para mí podrían ser más relevantes y que también tienen un aporte importante para el entorno cercano a cada uno de esos lugares o geositios.
Entre ellos está, por ejemplo, el de Caleta Cocholhue, que ha sido bastante reconocido en los últimos años por el potencial paleontológico que ha tenido esa localidad. El descubrimiento desde el inicio de 1900, las primeras décadas de 1900, se empezaron a reconocer primeros fósiles. Muchos naturalistas han pasado por ahí también reconociendo la fauna importante hasta por lo menos los años 80, en que fue una localidad reconocida a nivel internacional por las rocas que están en la Caleta Cocholhue, debido a que las rocas de ese lugar reflejan un periodo importante de la Tierra, un periodo que se correlaciona con pocos lugares a nivel mundial, que tiene que ver con el periodo de hace 65 millones de años atrás, el periodo que se denomina límite Cretácico terciario, en que se reconoce básicamente por la extinción masiva de esa edad, entre ellos los dinosaurios que se extinguieron en ese periodo. Bueno, las rocas de esa caleta, en Caleta Cocholhue, son precisamente de esa edad, solamente que son las rocas que reflejan la parte marina, que está ocurriendo bajo el mar durante ese periodo. Entonces, en varias localidades del mundo se reconoce la parte continental, es decir, que como fue el proceso de extinción de los dinosaurios, entre otros. Y en Cocholhue se reconoce el periodo, la fase de extinción de los organismos acuáticos de ese periodo. Entonces, eso está estudiado ahí en Cocholhue por varias comunidades científicas alemanas y también chilenas, y todavía sigue siendo objeto de estudio y también de discusión. Se ha generado una escuela importante de opiniones respecto a esa discusión geológica. Algunos proponen de que era una extinción gradual y otros proponen que fue el meteorito que generó una extinción así tajante. Entonces, es una localidad importante porque aportó un montón de cosas respecto a esa discusión. Y además presenta una comunidad que está precisamente enmarcada y cada vez más empoderada con su entorno natural geológico. Hace un par de años participamos en una excavación de un reptil marino, Queriquinensis, que fue definido después por unos colegas en Santiago, que está albergado en el Museo de Historia Natural en Santiago, y que fue la comunidad completa, digamos, se asombró un montón por la presencia de ese ejemplar, un ejemplar casi completo. En los años 80 se encontró el cráneo y ahora en el 2009 se reconoció el resto del cuerpo, apareció el resto del cuerpo del reptil marino. Una especie bastante grande y importante para la paleontología nacional. Entonces, Caleta Cocholhue es un lugar importante, tiene el potencial geológico interesante a nivel mundial. Y además tiene una comunidad que cada vez más se ha ido empoderando o generando ese sentido de pertenencia con su patrimonio geológico. Y que si eso se potencia, si el geoparque está como paraguas para potenciar todo eso, se puede generar esta especie de feedback positivo o retroalimentación positiva entre la sociedad y su entorno natural, que es lo que busca, de cierta manera, el geoparque también. Entonces, es una de las localidades importantes dentro de estos 21 geositios con los cuales está constituido el geoparque. Para mí también podría hablar de Isla Santa María. Isla Santa María, que es otro punto importante, es una localidad genial, es una localidad que es un verdadero laboratorio geológico. La isla en sí, ella solita, es un laboratorio completo de lo que ocurre con el borde costero asociado a la dinámica tectónica, es decir, refleja la historia sísmica de los últimos 150.000 años por lo menos, y eso está totalmente reflejado en el paisaje. Uno va y mira sin tener tantos conocimientos y puede entender cómo la mecánica de los terremotos queda reflejada en el paisaje. Eso se dio cuenta incluso Charles Darwin, que pasó por ahí. Él estaba en Valdivia para el terremoto de 1835, que Concepción quedó completamente por el suelo con ese terremoto. Y el capitán Fitzroy decidió venir a Concepción y pasaron por Isla Santa María.
y llegaron a Concepción y volvieron a Isla Santa María a tomar datos en ese periodo. El capitán Fitzroy dijo, ya, vamos a la Isla Santa María, esto es importante. Tomaron datos porque le dijeron que el terreno se había levantado bastante con ese terremoto. La ciudad de Concepción estaba completamente destruida. Y ellos decidieron ir a tomar datos. Eran marinos y eran marinos bastante prolijos, marinos ingleses que tenían, su misión era cartografiar. Y entre eso estaba Charles Darwin, con una misión netamente naturalista. Y él, digamos, con su incipiente visión geológica, tomó algunas impresiones de esos eventos ahí en Isla Santa María. Y los datos quedaron guardados mucho tiempo en las bitácoras de las academias marinas en Inglaterra. Y posteriormente esos datos fueron tomados nuevamente por colegas chilenos y hicieron una publicación importante en la revista Nature. Y es uno de los pocos puntos en América, en Latinoamérica, en los cuales se ha podido caracterizar, gracias a la expedición de Fitzroy con Charles Darwin, un ciclo sísmico completo. ¿Qué es eso? Es uno de los pocos lugares, Santa María, en los cuales se ha podido describir qué ocurre entre un megaterremoto y el próximo megaterremoto. O sea, estaba el terremoto de 1835 hasta que llegó el terremoto de 2010, que fue el siguiente megaterremoto. Y eso no está reflejado constantemente en el paisaje, no queda reflejado, porque no están los registros de los terremotos más antiguos. En este caso, tuve la suerte de que fueron personas que tomaron datos de manera bastante prolija. Y también es un potencial eso, es un potencial desde varios puntos de vista. Primero, que es un lugar geológico importante a nivel internacional, porque hoy por hoy está en boga, digamos, en la ciencia el asunto de los terremotos. Determinar, ojalá poder determinar cuándo se pueden generar, algo que es imposible, pero acercarse a algo así. Entonces, y por otro lado también está la parte social, la comunidad. Isla Santa María también es una comunidad que se comienza a empoderar de su terreno, de lo que tiene, y le falta mucho también por conocer, que donde también entra el geoparque también. El geoparque como un ente educativo para generar más sentido de pertenencia. En ese sentido es interesante ese punto. Claro. También. En ese sentido, Patricio, retomando un poco y recapitulando tus palabras, claro, la comunidad de cierta manera tiene un nivel de arraigo, ¿no es cierto?, con su territorio, lo conoce. Sin embargo, podríamos decir que faltan herramientas que den una posibilidad de generar un mayor valor dentro de este territorio. Y justamente el geoparque se presenta como esta opción, ¿no es cierto? Si es que voy por el lado correcto. Claro. El geoparque, una de sus principales metas es también la geoeducación, o la educación también. Vincularse con la comunidad de una manera también educativa, porque educando se termina queriendo su propio terreno. Y eso es a nivel local. Si el geoparque tiene bien una extensión importante que abarca 12 comunas, varios geositios distribuidos a lo largo de ella, por ejemplo, la gente de Isla Santa María quizás no va a tener un sentido de pertenencia con lo que ocurre en Lota, o con lo que ocurre en Cocholhue, o con lo que ocurre en Lebu, sino con lo que tienen ahí en su isla. Claro. Entonces, cada contexto educativo bajo el paraguas del geoparque es local e importante a la vez. Es lo interesante, incluso también para los que vienen de afuera sin tener nada que ver con la Isla Santa María o con cualquier punto dentro del geoparque. O sea, uno entra a un geoparque y queda con ese sentimiento de que aprendió algo, que es la nueva tendencia del turismo. O sea, uno hace turismo para llevarse algo, ¿cierto? Para aprender algo. Claro. Y cuando aprendes algo, puedes querer algo también, puedes adorar algo o generar un espíritu como de conservación con algo que conociste, que es la idea final. Entonces el geoparque, claro, tiene esa visión y esa meta también educativa, que tiene que ver con la geoeducación, y que es una gama importante y amplia y con muchas cosas por hacer, con los colegios principalmente, con las escuelas, donde la base, digamos, debería estar ahí, en la enseñanza patrimonial básica. Claro. Y variada, ¿cierto? Por ejemplo, Lota por sí sola es una
una fuente patrimonial tremenda. Patrimonial en el sentido geológico, patrimonial en el sentido industrial minero, patrimonial cultural, o sea, tiene una gama de todos los patrimonios están en esa ciudad. Y la gente de Lota, claro, tiene una pertenencia, un sentido de pertenencia con su pueblo, pero siempre faltan otras partes porque la historia es compleja en una ciudad. El geoparque tiene varios relatos. Tiene el relato geológico, que es la historia geológica que engloba ese geoparque. Tiene por otra parte el relato cultural, que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, la parte minera está completamente relacionada a la geología, pero la parte minera generó una cultura asociada a la actividad minera. Y después, distinta es la cultura minera que estuvo en Lota, en Curanilahue o en Leu. Si bien están todas dentro de ese ámbito de la minería, pero son diferentes. Entonces lo bonito y lo diverso que tiene esto es que cada localidad tiene un sentido de pertenencia diferente según cómo haya sido, digamos, la historia asociada al patrimonio natural, que en este caso habría sido la geología y la minería, con la historia del carbón. En ese sentido, el geoparque reconoce la particularidad de cada territorio también, si lo podríamos decir de otra manera. Exacto, claro. Si bien este geoparque, como dice su nombre, minero, surge por el vínculo primero que existió entre la geología y la actividad asociada a ella, que fue la minería. Porque recordemos que hubieron minas de carbón en Lirquén, ¿cierto? Talcahuano, en Cosmito, vamos bajando hacia el sur, ¿cierto? En Schwager, en Lota, en Curanilahue, en Plegaria, en Los Álamos y en Leu. O sea, es básicamente de norte a sur el geoparque. En distintas épocas existió una actividad minera y por ende también existió una cultura asociada a esa actividad minera. Entonces, claramente, como dice, hay distintos subsectores dentro del geoparque que tienen sus propias culturas, sus propias maneras de entender su patrimonio, pero que está, como digo, enmarcado dentro del concepto completo del que es el patrimonio geológico y minero. Entonces, es como el gran paraguas que engloba toda la actividad bajo este geoparque. La parte educativa es siempre, al final, pienso más bien local, es decir, que para fomentar el sentido de pertenencia con lo que la gente tiene en su propio entorno. Claro, debe responder de cierta manera a las necesidades educativas y de varios sentidos respecto a su localidad, ¿no es cierto? Claro. Es interesante eso porque o sea, uno piensa en la parte educativa que englobaría un geoparque y la ventana, por ejemplo, se abre una ventana como incluso a poder generar nuevas asignaturas, unas asignaturas holísticas en los colegios, en las escuelas, que tengan que ver con el patrimonio. Y cada patrimonio es diferente. Por ejemplo, vamos a hablar, pensemos en un futuro en que exista esta asignatura de patrimonio. Va a ser distinta en Leu que en Lota. Va a ser distinta en Lota que en otra zona dentro del geoparque, porque su entorno es distinto. Entonces, en ese sentido, el potencial que tiene el patrimonio y a qué tributa es local. Y va a ser diferente. Obviamente va a estar, digamos, dentro de un paraguas de educación que tiene que ver con los elementos básicos de cómo enseñar el patrimonio, etc. Pero a la hora de entenderlo, va a ser diferente. Y es lo rico, porque eso va generando sentido de pertenencia diferente dentro del geoparque. Patricio, en este sentido, haciendo una pregunta más general y a modo de concluir un poco la percepción que tú nos has podido entregar, de acuerdo a los hallazgos, ¿no es cierto?, que han ocurrido en el territorio, es vital también generar mecanismos que sean efectivos y que permitan la democratización, del conocimiento, ¿no es cierto?, en especial para los lugares donde este se genera. La pregunta es, ¿de qué manera crees tú que el geoparque permite poner en valor este patrimonio geológico? Y quería ir un poco más allá en relación a cómo la comunidad
puede tomar parte activa y no solamente ser un ente observador, sino que también ellos tomar una responsabilidad activa con el fin de poder tributar a generar un territorio que tenga más valor. Exacto. Una característica que tiene la construcción de un geoparque, a diferencia de cualquier otra manera de generar un potencial, una potencial manera de querer un territorio, es que el geoparque tiene esta metodología que es bottom-up, es decir, que viene de abajo hacia arriba, podríamos decirlo, desde el pueblo hacia las autoridades. ¿Okay? No es que las autoridades pongan una manera de hacer patrimonio, porque ¿cuál es la enseñanza de eso? Que esto podría ser lo mismo que se enseña en Aysén, en Coyhaique, Valdivia y acá, sin tener que respetar esas sutilezas de las cuales hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando se genera esta metodología que es base de los geoparques mundiales de la UNESCO? Que se empodera a las comunidades locales para poder fomentar en ellas el sentimiento de progresar a algo, tanto sea, por ejemplo, mediante el geoturismo, con la creación de geoproductos, o, por otro lado, a la educación. Ahí juegan un rol importante distintas partes, porque al final el geoparque es un ente articulador de todas las partes que están bajo su paraguas. Un articulador entre las autoridades, entre los actores turísticos, los actores educativos y la sociedad en general. Lo articula. ¿Qué es articular? Es generar un nexo entre todos ellos para que tengan una visión de qué es su entorno y qué pueden hacer con ello. Entonces así el personaje que hace, por ejemplo, una actividad turística va a tener un relato en el cual o un sustento en el cual fomentar su relato. Es decir, por ejemplo, si soy un guía turístico de la isla Santa María o de las minas de Lota, de algún sector en Leu, etcétera, hay un relato y eso estaría, digamos, potenciado y fomentado bajo el paraguas del geoparque. Lo mismo los generadores de geoproductos o de productos bajo el paraguas del geoturismo, por ejemplo. Es una especie de marca, pero que nace desde abajo hacia arriba, que no es propuesta desde arriba, porque cuando se propone desde arriba se rompen esas sutilezas, ¿no? y las pierdes. Entonces, cuando la haces desde abajo hacia arriba, se enriquece en eso, que es lo que al final la gente que busca, y de manera que uno no se da cuenta, empieza a enriquecer el sentido de pertenencia. Y de cierta manera está validado también, que eso es más que nada, es como validado por la comunidad que finalmente ve el producto y el fruto de esa política o lineamiento que se genera. Claro, el sello que da Geoparque Mundial de la UNESCO es eso, básicamente, un sello de garantía, y todo eso está regulado, o sea, son sellos que una vez que te lo ganas, dura 4 años, después hay que estar trabajando constantemente para no perderlo, después hay que renovarlo, ¿cierto? Si pierde alguna de las partes, va a tener que tener 2 años más para poder recuperarla, y o sea, al final, una vez que empiezas en esto, es solamente trabajo, y no es un trabajo que parta desde los que hacen el geoparque, es de toda la sociedad, de todos los que articulan el geoparque, porque alguien se tiene que hacer cargo, y ahí entran las autoridades, posiblemente las municipalidades tienen un rol fundamental en esto, que también es una apertura de ellos también, darse cuenta de lo que tienen y lo que propone la idea de geoparque. La visión está, que es llamativa, es enriquecedora, pero a la vez, como son varias comunas, hay que entrar en colaborar lateralmente, ¿cierto? Entonces, cuando eso se logra, hay una articulación, y esa articulación es el motor principal para que el resto de la sociedad, digamos, avance bien bajo este buque, digamos, de que podría llegar a ser un geoparque. Claro, o sea, bajo una sintonía similar, ¿no es cierto? Una sintonía consensuada. Sí, Patricio, bueno, como para cerrar, algo que tú me puedas dar como modo de conclusión, ¿no es cierto? Y hemos hablado básicamente en lo que significa o lo que contiene el espíritu, ¿no es cierto?, de un geoparque, y que básicamente también tiene por lo que yo puedo percibir, una postura que va
trata de dejar un poco una visión más centralista y un centralismo que también ocurre en las regiones con sus mismas comunas y provincias, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la invitación que tú puedes dejar hecha a quienes nos van a escuchar y sobre qué tenemos que tener consideración frente a nuestro territorio, básicamente? Ayudar a la generación de un geoparque al final es una labor de toda la comunidad. Aquí entran las universidades, las municipalidades, la gente en general, los actores turísticos, los turistas. O sea, todos están finalmente ligados a que esto funcione. Uh-huh. El llamado es principalmente, creo yo, a estar dispuestos, a todos estos actores, estar dispuestos a subirse a este buque de que estamos hablando. Uh-huh. Una vez que estemos todos arriba, es algo que ya no para de navegar más. Uh-huh. Se sigue para adelante, sigue creciendo y avanzando. Entonces el llamado es macro, de nivel macro a las universidades, por ejemplo, a potenciar sus mallas, sus perfiles de egreso, con un enfoque también patrimonial que está escaso en la mayoría de los perfiles en general, de los perfiles de egreso. A los actores turísticos también, hay varios actores turísticos de distintos tamaños, algunos pequeños, otros más grandes, etcétera. También, o sea, a todos les sirve este paraguas, porque el paraguas básicamente del geoparque es un relato. Uh-huh. Y si uno piensa en el turista y también en la gente, pensamos en el turista busca un relato, porque con un relato aprende, y cuando aprende, quiere algo. Uh-huh. Y por otro lado, la gente que vive dentro del geoparque, está claro que necesita ir queriendo cada vez más a este lugar. Uh-huh. Entonces eso genera una especie de círculo en que conocimiento y conservación van tomados de la mano. Conocimiento, sentido de pertenencia y conservación están continuamente tomados de la mano. Entonces el llamado es simplemente a estar abierto a aceptar, a aportar en todo al crecimiento de un geoparque, a todos estos actores. Y las autoridades, obviamente, que son los que en realidad podrían finalmente llegar a manejar esto, verlo como un motor de articulación, que es lo que siempre falta en la parte de las administraciones. Claro. Bueno, Patricio, más que nada agradecer la visión que tú nos has entregado de cómo entender el geoparque de una manera más global, y agradecer tu disposición y el tiempo que te has dado para comentarnos en este breve podcast, ¿no es cierto? Y nada, y dejarte invitado para cualquier otra actividad y nada, así que muchas gracias por eso, por tu voluntad, y nos estaremos viendo en algún otro momento, o estaremos hablando, mejor dicho, en alguna otra ocasión. Okay, Jesús, muchas gracias a ustedes por el espacio y interesante la iniciativa que tienen. Está súper buena, así que muchas gracias por la invitación. Ya, muchas gracias, Patricio. Adiós.